Chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Naomi, Paola, Rommel, Edgar, Norma, Inés, Sarita, Lorena, Leslie, Maricielo, Gonzalo, Rodrigo, José Fernando, Joel, Yulisa. Muy bien, todos temprano. Rodrigo. Rafael, buenos días. Nayeli. Catherine, buenos días. Sarita. Luz, buenos días. Joel, buenos días. César. Bien. Rocío, buenos días. Daniela, buenos días. Ya, a ver. Bueno, entonces empezamos. Muy bien, César, has creado ya, perfecto. Ajá, César Joaquín ha creado un grupo para el salón. Va a mandar de ahí el enlace. Recuerden, para ver lo del delegado, quién va a ser el delegado. A ver, vamos a empezar. A ver, ¿qué vimos la clase anterior? Buenos días, Edgar. Ajá, ahí ha mandado César Joaquín el enlace, ¿no? Del grupo del WhatsApp que se ha creado. Buenos días, Dara. A ver si no tienen micro, me indican por el chat, ¿no? ¿Qué vimos la clase anterior? A ver, ¿qué recuerdan? Buenos días, Daniel. A ver, a ver. Ajá, muy bien. Recordamos el ciclo contable y los conceptos de estados financieros. Ajá. Uy, se fue acá. Y acá vamos a tener que cerrar para poder escribir efectivamente, como dice su compañera, ¿no? Vimos, ¿no? Lo que corresponde al ciclo contable. ¿Qué estaba relacionado con el ciclo contable? A ver, ¿quién me indica? Ya salió acá esto.
Muy bien, hablábamos de que todas nuestras operaciones partían de los documentos fuente, ¿no? Eran los que nos daban, ¿no?, el sustento para poder registrar en dónde. Ajá, en los diferentes libros, ¿no? Y generalmente cuando empezábamos nuestras operaciones en el libro de inventarios y balances, ¿no? ¿Qué otro el libro diario? Muy bien, ¿no? Que registraba todas nuestras operaciones que realizábamos día a día, ¿no? El libro mayor, que era como un resumen de todas esas operaciones y que representaban los rubros. Y teníamos antes de los estados financieros la hoja de trabajo o balance de comprobación, efectivamente, ¿no? Nuestra hoja de trabajo que nos mostraba, ¿no?, en sí cuáles habían sido los movimientos de todas nuestras cuentas. Hallábamos los saldos, teníamos que hacer los ajustes y habíamos visto, ¿no?, que teníamos dos ajustes en los centros de costos y en lo que corresponde a variación de existencia y costo de venta. Y recién ahí clasificábamos, ¿no? En inventario, en resultados naturaleza, resultado función, y nuestra hoja de trabajo era importante porque nos permitía de ahí sacar la data. ¿Para qué? Para poder formular los estados financieros. ¿Y qué habíamos comentado de los estados financieros? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué habíamos comentado? De que reflejan una situación de la empresa. Ajá, nos mostraba, ¿no?, información sobre la situación de la empresa, efectivamente, ¿no? Exacto. Pero también estaba leyendo ahí el texto y también debía ser completa, neutral y libre de error. Los estados Exacto, financieros. ¿no? O sea, eso es lo que corresponde a las características que tiene que tener esa información, que justo, ¿no?, y ya que has tocado ese tema, es lo que vamos nosotros a tocar hoy día, ¿no? O sea, ya nos hemos situado dentro de lo que es el ciclo contable, cómo, de dónde vienen los estados financieros, porque no aparecen de la nada, sino que tienen todo un proceso, documentos, el registro en los libros, nuestra hoja de trabajo, los saldos y cómo esos se representan en los estados financieros, que son reportes de información. Pero esa información justamente tiene que tener determinada característica, ¿no?, para que nosotros podamos a partir de ahí, o la gerencia, tomar, ¿no?, decisiones apropiadas, ¿no? Y también, ¿no?, tenía que ver con los elementos que tiene cada una de estos estados financieros. ¿No? Las hipótesis fundamentales que tiene esta información, cuáles son las características cualitativas de la información financiera, qué elementos y qué componentes son los que forman parte de los estados financieros, y siempre bajo el marco de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Ese es el logro de la sesión. ¿Por qué es importante, ¿no?, que nosotros manejemos o conozcamos lo que corresponde a las normas internacionales de información financiera? O sea, que nosotros manejemos la normatividad que rige esto, porque hay estándares, ¿no? Hay estándares que nos piden o que nos exigen para nosotros poder formular esta información financiera.
Y esos estándares están justamente en el marco conceptual de las normas internacionales. Y justamente este marco conceptual nos permite identificar cuáles son, ¿no? Definir qué son, comprender cuál es ese concepto de estos elementos que forman parte de esta información financiera. Y lo mencionaban algunos de sus compañeros, ¿no? El activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos, ¿no? Esos son los elementos. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son esos objetivos y características cualitativas que debe tener para ser útil al usuario? ¿Qué significa que sea útil al usuario? O sea, significa de que a partir de esta información él va a poder decidir, tomar una decisión de qué va a hacer con la empresa. Si va a invertir, si va a cambiar de giro, si va a ampliar, si va a poder hacer alguna inversión adicional, ¿no? Entonces, esta información tiene que cumplir determinadas características. ¿Y por qué? Porque esta información o los estados financieros reflejan la situación económica y la situación financiera de la empresa. Y esa es la importancia principal de esta información, que a partir de ella se toman decisiones. Se toman decisiones. Entonces, veamos, ¿no? Tenemos las normas contables, el IASB, el International Accounting Standard Board, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya sede está en Londres, ¿no? Comenzaron sus operaciones de este comité o de este consejo, ¿no? En el 2001. ¿Cómo está conformado? Está conformado a partir de 14 personas, ¿no? Pero estas personas tienen que tener una calificación especial para ser miembros del IASB y representan a los distintas, o sea, hay representantes de América, de Asia, de Europa, ¿no? De las principales empresas, ¿no? También de los diferentes colegios y que tienen que tener una amplia experiencia profesional y una amplia experiencia práctica para poder analizar los hechos económicos que se dan en la sociedad, ¿no? Y poder adaptarlos. ¿Cuál es el objetivo principal del IASB? Es justamente desarrollar, buscando el interés común, ¿no? De todos los usuarios, del interés público, de tener un único conjunto de normas contables a nivel mundial que sean de alta calidad, comprensibles a todos y de un cumplimiento obligado. ¿Para qué? Para que esta información pueda ser comparable. O sea, lo que registramos acá en Perú sea comprensible, de repente esa operación también en Francia, en Japón, en Australia, ¿no? Que sea transparente, que sea de alta calidad para que esta información le permita a los diferentes usuarios o participantes de los distintos mercados de capitales, ¿no? De todo el mundo y a otros usuarios a tomar decisiones económicas. Entonces, ese es el fin. Y para ello se trabajan, ¿no? Activamente los diferentes comités de normas internacionales, ¿no? Y nacionales de los diferentes países para lograr hacer una convergencia. Porque antes no existían o no teníamos las normas internacionales y no teníamos los USCAP. Estábamos basados en los criterios o estándares que usaba Estados Unidos, ¿no? Pero ustedes saben, cuando han llevado el curso de doctrina o de ciclo contable, que a través del tiempo no han habido determinados empresas que han hecho mover todo el mundo económico, donde han caído empresas donde la gente había invertido y esa información no era fidedigna, era falsa, ¿no? Y donde también cayeron las grandes firmas de auditoría,
que son las que validan esta información. Mucha gente perdió su dinero, ¿no? Inversión, sus personas de la tercera edad que habían invertido para poder tener una vejez saludable y tranquila, se vieron un momento de perder su casa, su dinero, o sea, fue una situación terrible. Y a partir de ahí, o sea, ya Estados Unidos está adaptándose a las normas internacionales, buscando, ¿no?, que haya esta unidad en el análisis y en la forma de registrar la información financiera, ¿no? Todos los colegios de contabilidad de los países, de los diferentes países, reciben los análisis o las normas que han sido aprobadas, ¿no?, en los diferentes talleres de los congresos internacionales de contabilidad que se dan, ¿no? Cada 2 años hay congresos internacionales donde los diferentes investigadores del área de los distintos países presentan, ¿no?, los trabajos que se han estado realizando, pero no son no se presenta cualquier trabajo, sino que, por ejemplo, nosotros acá en Perú, anualmente también hay los diferentes congresos de las diferentes áreas, ¿no?, en tributación, en auditoría, en sector público, en finanzas, ¿no?, en ética, en investigación propiamente dicha, donde se presentan los distintos colegios departamentales, presentan trabajos de investigación, hay jornadas de trabajo para analizar y para presentar estos trabajos, y de ahí se escogen los mejores y para poder presentar, ¿no?, después en los congresos internacionales, que también antes de presentar estos trabajos los analizan dependiendo de los diferentes sectores que presentan, ¿no? Igual, de auditoría, de tributación, de finanzas, del sector público, y se ven, analizan, ¿no?, qué hechos económicos se están presentando, qué nuevas normas o forma de analizar se van a dar, son aprobadas, y después estas normas que son aprobadas regresan a cada país, y cada país las tiene que, perdón, las tiene que adaptar a su realidad, porque no es que a rajatabla nosotros, el país recibe y la aplica, no, porque cada país tiene una realidad diferente, entonces tiene que ser adaptada, y también se tienen que dar, el Consejo Nacional de Contabilidad da determinado plazo que esa norma se va a comenzar a aplicar a partir de 1 año, 2 años, porque se tiene que preparar la empresa para cumplir determinados requisitos para poder aplicar esas normas, que también van en los distintos sectores económicos, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de aplicación de las NIF en el Perú? En primer lugar, o sea, cuando viene un hecho económico o analizamos un hecho económico, lo analizamos o lo vemos a través de las normas internacionales de información financiera, ¿no? O sea, reconozco cómo es que se va a mover a través de la NIC número 2, que tiene que ver con existencias, a través de la NIC 16, que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, o de la NIC 39, que tiene que ver con lo financiero. Si dentro de las NIF nosotros no encontramos una que se adapte a este hecho económico, podemos bajar a un segundo análisis, que es el marco conceptual, que es algo más amplio, más general, para reconocer, en este hecho económico tiene que ver de repente con un elemento de ingresos, o con un elemento de activo, de pasivo, realmente está cumpliendo, que está cumpliendo para nosotros realmente poder decir que hay una medición de este hecho económico, cuáles van a ser esos criterios. Y si dentro de este marco conceptual todavía no podemos analizar de una forma apropiada este hecho económico, podemos bajar a lo que viene a ser los use gap, que eran los que se manejaban mucho antes de que ingresen las normas internacionales de contabilidad o de información financiera.
Nuestras normas contables emitidas por el YASB o el YASFI, antecesor al YASB, están conformadas por las normas internacionales de información financiera, las NIF. Hay la interpretación del Comité de Normas Internacionales de Información Financiera, las CENIF, o sea, son normas que amplían algunos conceptos o algunos hechos económicos ya en específico de las normas internacionales. Y las normas internacionales de contabilidad, las NIC, fueron las que primero aparecieron, y también de la misma forma la interpretación del Comité Permanente de Interpretación, SIC, por sus siglas en inglés, de las normas internacionales. Estos 4 grupos, ¿no?, de estándares, de normas, son las que forman las normas internacionales de información financiera. Hablemos ahora, o recordemos, porque ustedes también ya lo han visto, ¿no?, el marco conceptual. Entonces, el marco conceptual fue aprobado y publicado por el Consejo del YAS, el International Accounting Standard Committee, en el año 1989, ¿no? Ahí comenzó, ahí nació todo lo que corresponde a las normas internacionales de contabilidad en ese momento. Y fue adoptado por el YASB, o sea, el International Accounting Standard Committee. En el año 2001 se convierte en el International Accounting Standards Board, ¿no? O sea, es lo mismo, tienen el mismo objetivo, pero cambian su denominación. Después de prácticamente 12 años, ¿no? ¿Qué establece el marco conceptual? Establece conceptos que están relacionados con la preparación de los estados financieros para usuarios externos, ¿no? Entonces, tenemos ahí que definir qué son los usuarios. Los usuarios son aquellos que necesitan o analizan esta información financiera, ¿no? Y externos son los que están fuera de la empresa, que podríamos mencionar que son los inversionistas. No los accionistas, porque los accionistas forman parte de la empresa, pero los inversionistas son los que adquieren de repente nuestras acciones y nos generan a nosotros ingresos, ¿no? Ellos esperan, simplemente no tienen voz ni voto, pero esperan a fin de año para recibir, ¿no?, las utilidades o los dividendos que corresponden por tener acciones nuestras, ¿no? Los prestamistas, que podrían ser los bancos también, ¿no? Las instituciones financieras que nos dan préstamos a largo plazo, ¿no? Los distintos proveedores que tengamos dependiendo del sector, ¿no? Otros acreedores comerciales, el Estado a través de los impuestos, ¿no?, que gravan las distintas operaciones que nosotros realizamos. Los distintos instituciones reguladoras, ¿no?, como por ejemplo la SMB, la Superintendencia de Mercados y Valores, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no?, dependiendo del rubro donde estemos. Pero lo que sí tiene que tener bien claro ustedes es que el marco conceptual no es una norma internacional de contabilidad, no es una norma. Solamente define reglas de medición y de presentación, ¿ah? ¿Cuál es el alcance del marco conceptual? ¿Cuál es el alcance del marco conceptual? Aquí hay una pregunta. El Use Gap también se me había pasado, disculpen, el Use Gap también eran estándares, así como las normas internacionales de información financiera nos indican a nosotros, por ejemplo, la NIC número 1, presentación de estados financieros, nos dice cuál es la estructura, cuál es su alcance, cuál es el objetivo, distintas situaciones que se deben presentar para poder nosotros analizar y formular, ¿no? O la NIC 2, que nos habla de las existencias, nos da los diferentes conceptos y qué operaciones están relacionadas. Igual, en los Use Gap es lo que había antes de que nazcan las normas internacionales, antes de 1989 que se genera el YASC o el YASB, ¿no? Habían sí también determinados estándares o principios que nos indicaban cómo debíamos presentar nuestra información financiera,
Esos eran los USGAP, también eran estándares de ese momento, que era lo que regía a la contabilidad. Pero que después, en el tiempo, como ya las distancias, el mercado internacional, el mismo avance tecnológico, hicieron que las relaciones económicas fueran más rápidas, ¿no? Entonces, los USGAP ya no nos servían y se generaron estos otros estándares o principios que nos ayudan a analizar las distintas actividades o hechos económicos que se dan en el mundo, ¿no? Entonces, son principios también, son reglas, son estándares, pero que fueron en un momento. Todavía se aplican muchas de ellas en algunos países, como Estados Unidos, y están convergiendo, o sea, están acercándose, se está buscando puntos en común entre estos principios del USGAP y lo que corresponde a las normas internacionales, para que solamente se maneje a nivel mundial una sola. Ahora hay mayor cantidad de países, ¿no? O de hechos económicos que se analizan y se registran cumpliendo las normas internacionales, y en mucho menor proporción el USGAP, ¿no? Al inicio había una desproporción mientras se iban adaptando a las normas internacionales, ¿no? Pero aquí se exige mayores criterios, ¿no? De transparencia, de claridad, de fidelidad. En cambio, el USGAP no era tanto, ¿no? Entonces, a eso se refiere y no sé si respondí tu pregunta. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el alcance del marco conceptual? Los conceptos, o sea, el marco conceptual nos brinda a nosotros conceptos de lo que es el capital. Cómo es que se dan los movimientos en el capital, cómo es que mantenemos el capital en la empresa y hacemos que éste siga creciendo, ¿no? Vemos también cuál es la definición de los estados financieros, cómo reconocemos los diferentes elementos, a qué denominamos activo, a qué denominamos pasivo, ingresos, gastos, cómo es que realizamos la medición de estos elementos que forman parte o que constituyen los estados financieros. Vemos el marco conceptual también indica cuáles son los objetivos de los estados financieros, ¿no? O sea, que es suministrar la información financiera de la empresa, ¿no? O sea, un primer objetivo, cuáles son los recursos, cómo estos recursos están generando, ¿no? Ganancia, pero esos recursos nos generan a nosotros obligaciones, y eso tiene que ver con la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Un segundo objetivo es cómo hace la gerencia para que estos recursos generen realmente esa ganancia. Entonces ahí vemos lo que es ingresos, costos y gastos, ¿no? Otro objetivo es analizar, ¿no? Cómo ha variado el patrimonio del cual forma parte el capital de la empresa, ¿no? ¿Qué operaciones? Hubo una capitalización, hubo un ingreso de socios, ¿no? Y también cómo es que la empresa genera ese efectivo que le permite realizar las distintas operaciones de inversión, o cómo es que logra que haya un financiamiento. Y por último, también el marco conceptual nos muestra cuáles son las características cualitativas, ¿no? Que determinan la utilidad de esta información financiera. ¿Qué características deben cumplir esta información para que realmente sea útil a los diferentes usuarios? Entonces, ¿qué tenemos, no? El marco conceptual también nos muestra, hay principios fundamentales. Y estos principios fundamentales y que tienen determinada relación con lo que antes se utilizaba, ¿no? Tres grandes rubros o grupos, ¿no? O sea, hay principios que tienen que ver con la estructura estática, con la estructura dinámica y con la racionalidad contable. Cuando hablamos de estructura estática, estático es sin movimiento, ¿no? Es algo que está fijo.
Y cuando hablamos de estructura estática, ahí encontramos dos conceptos, el ente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ente? Ente es la empresa en sí, es la entidad económica, es la que genera esos hechos económicos. O sea, tenemos que tener bien claro que siempre toda información financiera pertenece a un hecho, a una entidad económica. UTP S.A. Saga Falabella S.A. Ripley. Mercados peruanos. O sea, la información que tengamos, ¿no? De los recursos, de los ingresos, de los gastos que generan estas, pertenecen a esa empresa. O sea, siempre toda información financiera pertenece a alguien. Inclusive, si estamos hablando de una persona natural con negocio, ¿no? Esa información pertenece a Angélica Urquizo, que es la propietaria de la farmacia Ipanema. ¿No? O sea, genero ingresos, genero gastos, tengo recursos, tengo obligaciones, pero toda esa información que pertenece a, en nombre, o sea, Farmacia Ipanema, porque no es una persona jurídica, quien representa es Angélica Urquizo. Cuando hablamos de periodo, ¿no? Es el tiempo. Periodo es el tiempo. Toda información financiera está relacionada con el tiempo en que se han realizado esas operaciones. Aquí en el país, el ejercicio económico es de un año, 1 de enero al 31 de diciembre. Pero eso no quita que nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad, podamos presentar información financiera de 6 meses al 30 de junio del 2021 o al 31 de octubre del 2021 o al 31 de marzo del 2021 o mensual. Es de acuerdo a la necesidad. Pero sí, así como nosotros indicamos que la información financiera pertenece siempre a un ente económico, o sea, también yo debo indicar que esa información financiera es de tal periodo, pertenece a tal tiempo, a tal lapso de tiempo, ¿no? Pues si yo voy al banco a pedir un préstamo, el banco lo primero que me va a pedir, tráigame sus estados financieros a la fecha. Entonces, si yo he ido, estoy yendo hoy día, yo tendría que presentar mis estados financieros al 31 de julio, ¿no? O de repente puedo presentarlos al 15 de agosto. Ahora con el adelanto nosotros es muy rápido emitir estos estados financieros, hacer el corte a la fecha que nosotros necesitemos, ¿no? Eso corresponde a la estructura estática, sin movimiento. Pero también tenemos los principios que están relacionados con la estructura dinámica. Y dinámica es movimiento, ¿no? Movimiento, y el movimiento es un aumento, una disminución, una salida, un ingreso, ¿no? Y eso está relacionado con la empresa en sí, con la actividad económica, que nos genera salida, ingreso, aumento, disminución, ¿no? Entonces, la estructura dinámica, ahí vamos a encontrar la partida doble. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la partida doble? Recuerden que de la partida doble nace la contabilidad, ¿no? Todo hecho económico tiene un doble movimiento. Genera un ingreso o una salida, ¿no? Si compro mercadería, me ingresa la mercadería y se genera, ¿no? Una obligación, si es que le he comprado al crédito. O ingresa la mercadería y se genera una salida de dinero, si es que la ha comprado al contado, ¿no? O sea, siempre por cada hecho económico va a haber un doble movimiento. A eso se refiere la partida doble, ¿no? Hay un, hay un movimiento en el debe, hay un movimiento en el haber. Un siguiente principio está relacionado con el valor costo histórico, ¿no? Nosotros, este valor costo histórico es el valor que está sustentado en los documentos fuente y que son los que se registran el ingreso de nuestro activo
a la empresa, ¿no? Ya sean las maquinarias, ya sean las existencias, ¿no? Esos son el valor de adquisición que se da para nuestras existencias o nuestros activos. O también que generan, porque lógicamente genera la obligación que nosotros tendríamos que cubrir. Y cuando hablamos de consistencia, es que nosotros, todas nuestras operaciones siempre deben ser vistas o analizadas, registradas de la misma forma, ¿no? O sea, usamos el mismo criterio o método de evaluación, por decir, de la depreciación, recordando que la depreciación es la pérdida de valor por tiempo, por moda, por uso, ¿no? Entonces, si nosotros hemos determinado que para las unidades de transporte que tiene la empresa se van a depreciar con un método lineal, o sea que es con cada año y tienen una vida útil de 10 años, entonces la depreciación será un 10% durante 10 años. No puede ser que este año yo ponga 10%, en el año número 2 ponga un 20%, en el año número 3 ponga nuevamente 10%. Ahí no hay consistencia. ¿Y qué implica que no haya consistencia en el registro de nuestras operaciones? Que nosotros no podamos comparar esta información, porque los criterios de análisis o de registro son distintos, ¿no? Si podemos dar otro ejemplo, en lo que corresponde al método de evaluación de nuestras existencias. Sabemos que podemos registrar o utilizar, evaluar de acuerdo al método PEPS, primeras entradas, primeras salidas, el método promedio, el método WEBS, últimas entradas, primeras salidas, al detalle, ¿no? Entonces, si comenzamos con un método, este debe ser año a año igual o periodo a periodo igual, porque dependiendo del método de evaluación de nuestras existencias, eso incide directamente en el costo de venta. Puede ser mayor o menor, dependiendo del método de evaluación, y eso, el costo de venta incide en la utilidad, que puede ser menor o mayor dependiendo de cómo es el costo de venta, que depende del método de evaluación que hagamos de las existencias, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos de principio de consistencia o de uniformidad, la forma como registramos. Cuando hablamos de unidad monetaria, que nosotros siempre debemos registrar todas nuestras operaciones en la misma moneda. O sea, no puede ser que yo registre algunas operaciones en soles, otras operaciones en dólares, otras operaciones en euros. Todas tiene que haber uniformidad ahí en esa unidad monetaria. Y es la que da el común denominador, ¿no? O sea, nosotros no tenemos problemas cuando registramos o analizamos el dinero, porque el dinero son los billetes, son las monedas, tiene ese valor. Pero de repente yo tengo documentos, ¿no? Tengo documentos. Y estos documentos es esta factura que le da esa unidad con el dinero, el valor que representa, ¿no? Esta es una factura para el cliente XYZ y aquí indica que el día 15 de agosto me tienen que cancelar 10.000 soles por la venta que desarrollamos el mes pasado. ¿Cuál es la unidad ahí entre el dinero y este documento, este papel? El valor que representa, que son esos 10.000 soles que se van a convertir cuando me cancelen en dinero, en efectivo, ¿no? Igual, en lo que corresponde, nosotros somos una farmacia, ¿no? Y tenemos los jarabes, las pastillas, cremas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud. Pero es lo que le da unidad a este jarabe para la tos, ¿no?
con este papel que es una factura y el dinero, el valor. Este jarabe representa un valor de 25 soles, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando viene el cliente con su receta y ese jarabe, yo le entregaré y él me dará los 25. Ahí está la unidad monetaria. O sea, todos nuestros activos, todas nuestras obligaciones están relacionadas con la moneda, ¿no? Y cuando hablamos de materialidad, nosotros tenemos que analizar aquí que estas operaciones o estos registros tienen que ver con cómo influye en las operaciones que tienen que ver con la empresa, ¿no? ¿Qué tanto representa para que sea considerado un activo o qué tanto representa para que haya alguna diferencia o algún efecto en nuestros registros, ¿no? Estos principios están relacionados con la estructura dinámica, movimiento, con el registro de las operaciones. Y también tenemos otro grupo que tiene que ver con la racionalidad contable. Ahí es el que ejecuta. ¿Quién es el que ejecuta? Nosotros los contadores. O sea, estos principios tienen que ver con la forma como nosotros analizamos y consideramos en registrar nuestras operaciones. Y lo que nos piden es equidad. ¿A qué se refiere equidad? Equidad, como decir justicia, ¿no? Igualdad. Entonces, eso es lo que nosotros seamos justos en analizar y no sesgar nuestro criterio o consejo hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, es como cuando nosotros registramos, y por eso es que nuestra información debe ser fidedigna, real, ¿no? Para que no ir contra este principio de equidad, porque debemos registrar en la forma como deben ser, no sesgar. Viene el cliente y dice, son muchos estos impuestos que tengo que pagar, tienes que disminuir. O sea, ahí estoy yo registrando, tirando mi criterio, ¿no? Mi registro más hacia mi empleador y no hacia lo que es real, porque lo que es real es que si nosotros hemos tenido tantos resultados favorables en la empresa, corresponde pagar tanto de impuestos, porque eso va a generar determinado beneficio a la comunidad, ¿no? Y no disminuir, ¿no? A eso se refiere la equidad. Y la prudencia tiene que ver con que nosotros debemos de reconocer los ingresos cuando realmente se han efectuado, se han realizado, y los gastos sí cuando nosotros los conocemos, ¿no? Seguimos. Tenemos aquí el marco conceptual, también nos habla de las hipótesis fundamentales. Y tenemos dos hipótesis fundamentales, la de base de acumulación o de devengo, que tiene que ver con los estados financieros. ¿A qué se refiere? Pues son los efectos de las transacciones y demás hechos económicos que se reconocen cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero. O sea, ¿en qué momento reconozco una venta? Cuando el cliente me cancela, cuando recibo la orden de compra por parte del cliente, cuando el vendedor visita y le dice necesito tal cosa, o cuando realmente la mercadería salió de la empresa, llegó al cliente, el cliente revisó que efectivamente ese era su pedido y aceptó, firmó, ¿no?, el cargo de recepción de la factura. O sea, ¿en qué momento reconozco? ¿No? Reconozco, recuerden, la venta es la transferencia de propiedad, ¿no? Ha salido de mi almacén y ha llegado a nuestro cliente. Él la ha revisado y la ha aceptado. Entonces, ahí se genera
realmente la transacción. Reconozco yo que hay una factura por cobrar, ¿no? Que se ha generado una venta que está afecto a un IGB y también que ha salido mi mercadería, que va a corresponder a un costo de venta, ¿no? No necesariamente reconozco esa transacción cuando recibo el pago por esa mercadería que hemos vendido, ¿no? Entonces, aquí, o sea, ¿en qué momento debo de reconocer? A eso se refiere, ¿no? Esta hipótesis fundamental de la base de acumulación o de vengo, ¿no? Y también nos ayuda, ¿no?, a los usuarios a ver cuáles son esas obligaciones que tenemos en el futuro, ¿no? O sea, reconozco el gasto, hemos consumido agua, o sea, hay un gasto de agua que me va a generar una factura o un recibo de agua por pagar, ¿no? Pero no quiere decir que, se genera inmediatamente, porque generalmente nuestro recibo de los servicios llega, pero no se paga en el momento que te entregan el recibo, sino que a los 15 días o a los 10 días recién estás cancelando. Entonces ahí tú puedes ver, se generó este gasto y voy a tener que pagarlo en 15 o 10 días. Y justamente esa obligación generará una salida de dinero o de un recurso, ¿no? Profe, o sea, es cuando lo pago, en el caso del gasto. En el caso del gasto, o sea, por eso, o sea, es como en lo anterior, ¿no? Tú reconoces el gasto cuando lo, lo conoces, ¿no? Reconoces el gasto cuando lo conoces. O sea, te está llegando tu recibo y tú vas a reconocer ahí el gasto. Gastos de servicios de terceros. Y se va a generar tu obligación, ¿ya? O sea, se va a generar tu obligación. ¿Qué te está diciendo el devengo? Te está diciendo que reconoces cuando ocurre. ¿Cuándo ha ocurrido? El gasto ya ocurrió. Está ocurriendo porque está la empresa consumiendo el servicio de agua. Y se está generando esa obligación que la tendrás que cancelar de aquí a 15 días dependiendo de lo que dice tu recibo, ¿ya? Pero no necesariamente tú lo vas a reconocer recién, como recién voy a pagar el 10 de septiembre, recién ahí voy a reconocer lo que corresponde al agua. No, ni bien tú ves, este es mi servicio de agua de este mes de agosto, pero que cancelaré el 10 de septiembre. Ya estás reconociendo ahí tu operación. Y es muy diferente a lo que corresponde a la venta, porque puede ser que salga la mercadería, pero si tu cliente no la recibe porque ese era un pedido fantasma, ahí no se ha realizado la operación. O porque tú recibes el pedido de venta, de compra, sí, el cliente X nos ha solicitado una cotización por decir, tantas cajas de ofertas de jarabes, por decir, ¿no? Ahora que están en lo que es invierno, ¿no? Entonces, o sea, esa es una cotización, es una compra, no se está es una orden de compra, pero mientras el cliente no lo reciba y firme de que lo ha recibido, recién ahí se está generando la venta, el ingreso, que es muy diferente a lo que corresponde al gasto. El gasto, si tú lo conoces, ya inmediatamente puedes tú registrarlo. ¿Y cuándo conoces tú el gasto? Cuando te llega el recibo del gasto, indicándote cuándo es tu consumo, dependiendo de la tarifa de agua por la medida que se utiliza, ¿no? Y al costo que corresponde a cada sector, ¿no? O municipal, o donde uno vive, ¿no? De la residencia de donde uno tiene. Los servicios de agua también tienen distintas escalas.
Y tenemos lo que corresponde al marco conceptual, el siguiente, también la siguiente hipótesis, que tiene que ver con empresa en marcha. ¿Qué significa esta hipótesis fundamental? Acá, toda información financiera tiene que ser registrada bajo este precepto de que la empresa va a seguir funcionando, de que no hay una posibilidad o una probabilidad de que cierre, ¿no? Porque sobre este concepto también tiene que ver, ¿no? Los créditos, ¿no? Tú no le vendes a alguien que sabes que de repente de aquí a una semana yo no voy a estar ahí, porque eso te va a ocasionar a ti una pérdida, ¿no? Entonces, solamente trabajarías con esa persona hasta que estás, o con esa entidad, si es que estás muy seguro de que esa empresa va a seguir funcionando, ¿no? Que va a seguir trabajando en el futuro, que va a seguir teniendo actividades, ¿no? De que no hay una probabilidad de que cierre. Y cuando hay procesos de liquidación, por eso es que en las empresas tienen que poner en sus estados financieros, ¿no? Empresa XYZ en liquidación, para que las entidades que tienen o realizan operaciones con estas empresas sepan que hay el riesgo de que ya va a cerrar en un tiempo determinado, ¿no? Y ya bajo su responsabilidad siguen trabajando con ellos, ya sea al contado o ya sea al crédito, ¿no? Pero ya bajo su responsabilidad tienen que darlo a conocer. Si no, las diferentes entidades, si consideran que tú debes seguir manteniendo tus operaciones normales y pueden desarrollar la actividad principal en forma certera, ¿no? Esto también ocurrió, por ejemplo, en el sector farmacéutico, un caso muy sonado, ¿no? De hace unos 5 o 6 años, una distribuidora es quien vende o representa diferentes líneas de laboratorios y atiende a las diferentes farmacias o boticas, ¿no? De los distintos distritos. Entonces, había adquirido, ¿no? De los laboratorios distintas grandes cantidades de medicina durante 3, 4, 5 meses, porque era así, y había estado muy bien, adquiría y pagaba y cancelaba muy bien, y por ejemplo, hoy viernes recibieron grandes lotes con bastantes beneficios, y el día lunes ya no estaba. Se había cerrado. Eso generó bastante, o sea, desconcierto, ¿no? A nivel del sector farmacéutico, ¿no? Los laboratorios tuvieron pérdida, ¿no? Pero había creado una figura de que había continuidad en su funcionamiento, ¿no? De que tenía un buen movimiento y la seguridad de que los laboratorios seguían atendiéndole, vendiéndole, ¿no? Y de un día para otro desapareció y ocasionó pérdidas a muchos laboratorios como también a varias farmacias. Sí, claro que sí, hubo una demanda, pero se desaparecieron así, o sea, aparentemente hicieron bien esa jugada. Fue un caso muy sonado en lo que corresponde al sector farmacéutico, ¿no? Afectó tanto a los laboratorios como a otras distribuidoras más grandes que también le daban, porque esta era una distribuidora pequeña. Así es, exacto, ¿no?
Como también hubo otro caso donde una distribuidora también hacía firmar letras a las farmacias pequeñas, ¿no? Respaldando las medicinas que les iban dando, ¿no? Y también igual, cerró y esas letras las vendió a un estudio de abogados que en su momento era grande, ¿no? Que prácticamente embargó, porque no sabían las farmacias que habían sido vendidas sus letras, y de un momento a otro agarró, llegó a las farmacias y levantó con todo, ¿no? Entonces también ese fue otro caso sonado en el sector farmacéutico, ¿no? Porque las relaciones comerciales se basan mucho, pues, ¿no? En la credibilidad, en que hay justicia, si no, no se podrían hacer las comerciales, ¿no? Pero ahí están los fraudes, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que tener cuidado por mucho tiempo que conozcas en firmar letras si no hay de por medio determinados garantías, ¿no? O de seguir haciendo, pero eso uno lo va viendo con el transcurso del tiempo en el desarrollo en lo que uno va trabajando, ¿no? Y siempre escuchar, ¿no? Siempre hay que estar escuchando, atento e ir aprendiendo de las experiencias de otras personas y de las experiencias que se van dando en el mercado. Porque a veces también efectivamente hacemos las demandas, hacemos los juicios, pero se demoran tanto, ¿no? Y a veces no hay justicia en los juicios, ¿no? Hay tantas cosas que ocurren. Sigamos, a ver, sigamos. Entonces podemos hablar ahora de las características cualitativas fundamentales de los estados financieros. Entonces, ¿cuáles son estas características fundamentales? Tenemos dos, la relevancia y la representación fiel. Cuando hablamos de relevancia, ¿qué tratamos de decir? Quiere decir, o sea, que nuestra información financiera es relevante cuando es capaz de influir en los usuarios para que tomen una decisión. O sea, cuando una información es relevante cuando influye en el usuario para que tomen una decisión. Y estas decisiones, o sea, que de invertir o no, de ampliar o de modificar o de ir a otro sector, ¿no? Este sector tiene mucha carga tributaria, mejor me dedico a otra actividad, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo decir que mi información me va a hacer, me va a permitir a mí no tomar esta decisión? ¿Por qué? Porque esta información puede tener un valor predictivo. ¿En qué sentido puede ser predictivo? Porque a partir de la información, de los diferentes procesos que se han utilizado, yo puedo indicar qué va a pasar, ¿no? Hay un histórico en nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos dedicáramos a producir ropas de baño, nosotros sabemos que las ropas de baño, su época donde más salen es en verano, ¿no es cierto? En diciembre, enero, febrero, que son las vacaciones aquí, ¿no? Pero para que nosotros tener las ropas de baño, que podamos nosotros comercializarlas en esa época, yo tengo que comenzar a ver todo ello antes, ¿no? Tengo que ver, de repente iniciar mi campaña en octubre, la producción, para tenerla pues para noviembre, porque tengo que distribuirla en los distintos puntos de ventas, ¿no? En los diferentes malls, en las diferentes tiendas que ofrecen estos productos, ¿no? Y para tenerla yo en octubre, yo tengo que adquirir la materia prima de repente en agosto o septiembre. Y si no tengo el capital, yo tengo que elaborar todo este proyecto antes, ¿no? De repente en julio. Entonces,
yo tengo que conocer bien mi negocio y saber cómo es el movimiento, ¿no? Ah, mi movimiento de venta más alto es justamente de diciembre, enero, febrero, y de ahí comienza a caer, marzo. Entonces, está sin movimiento de repente, abril, mayo, junio, y en julio ya yo debo de comenzar a ver el movimiento de ver financiamiento, mi producción, y nuevamente vuelve a subir. Entonces, ¿no? Yo a través de lo histórico, de cómo se mueve el mercado, yo puedo predecir, ¿no? Que mis mejores ingresos están en este periodo de tiempo, ¿no? Y entonces ahí podré yo indicar, ¿no? A estos van a ser mis ingresos, estos son mis impuestos, pero para esta época que no hay movimiento, yo debo de guardar, ¿no? Para poder cubrir mis costos fijos o mis gastos fijos. Porque así yo no trabaje o no tenga movimiento, yo tendré que pagar luz, agua, de repente alquiler del local, el mantenimiento de las máquinas o X, ¿no? Entonces, la información me permite ello, ese valor de conocer, ¿no? Y también nos da este valor confirmatorio, ¿no? Proporciona información sobre evaluaciones anteriores. O sea, realmente yo proyecté, ¿cuánto proyecté? ¿Realmente se dio? Tengo que ir siempre la parte de control, ¿no? O sea, proyectas, vas mirando, se están dando, ¿qué es lo que ha originado que no se llegue? Ah, esto, entonces voy confirmando efectivamente lo que había proyectado y puedo dar cosas de mejora, ¿no? Entonces, es relevante porque esta información nos permite confirmar lo que nosotros hemos presupuestado, podemos ver de acuerdo al valor histórico qué está ocurriendo y a partir de ello yo puedo tomar decisiones, ¿no? También la otra característica cualitativa, o cualitativa de los estados financieros en lo que es fundamental es la representación fiel. Pero solo es fiel si cumple 3 condiciones: completa, neutral y libre de errores materiales. Es completa si toda esta información financiera que nosotros presentamos, el usuario la comprende, ¿no? Si está en esta información todo lo que tiene que ver con el hecho económico, o sea, está presentado, o sea, no estamos ocultando nada. Y que el usuario comprenda qué es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, por ejemplo, en mis estados financieros, yo presento mis estados financieros, pero tenemos nosotros un juicio que no sabemos si vamos a ganar o si vamos a perder, ¿no? Es algo que desconocemos. Entonces, para que esta información sea completa, yo dentro de las notas, yo debo de poner que hay un elemento, hay una contingencia con estos estados financieros, porque hay un juicio X, ¿no? Que puede determinar que perdamos y que tengamos que pagar tal o cual multa, que significa tanto en dinero. Entonces, el usuario, al ver eso, determinará si le conviene o no invertir en nuestra empresa, pero estamos informando lo que realmente está ocurriendo. También debe ser neutral, o sea, no debe ser sesgada ni manipulada para que la información o la decisión sea favorable o adversa a los usuarios. Por ejemplo, ¿no? La dirección está considerando abrir una sucursal en la selva. Y para ello, ¿no? Determinados, incluidos nosotros el área contable, va a tener que estar, nuestra principal está acá en Lima, pero cada 15 días nosotros debemos estar allá por lo menos unos 10 o 15 días para poder controlar, ver, ¿no? Entonces, yo como contable, indicando, a mí no me conviene irme para allá, hay tal, pues mi familia está acá, o estoy estudiando, X. Entonces, presento un informe que no sea tan favorable para que la sucursal se abra en la selva,
sino que se abra de repente aquí en el Norte Chico o en otro. Entonces, no estamos presentando la información en forma neutral, estamos presentando de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Entonces, así como este caso, hay otros distintos que se pueden dar, ¿no? También debe ser libre de errores materiales, o sea que no hay omisiones en la descripción del fenómeno. Se debe indicar todo lo que ha estado relacionado y que debe ser aplicado sin error. O sea, nosotros al momento de registrar debemos no ver, ¿no? Está afecto a tales impuestos, ¿no? Ver que efectivamente sean las tasas que corresponden, que el procedimiento que se está realizando sea el apropiado, ¿no? Que se han tomado en consideración todos los elementos para poder registrar tal o cual activo u operación, ¿no? Entonces, si nuestra información es completa, neutral y libre de errores materiales, estamos hablando de una característica cualitativa que es representación fiel. Eso son lo que hemos explicado. Y tenemos las características cualitativas de mejora de los estados financieros. Información de esta empresa con la de otras entidades, pero que tienen. O también puede ser de la misma empresa, pero de un periodo a otro. O sea, yo puedo comparar, por ejemplo, las empresas del mismo sector económico, del sector textil, pero no puedo comparar la del sector textil con la del sector construcción. No puedo decir esta es mejor que otra porque son diferentes, sus estructuras económicas son distintas, ¿no? Mientras en una de construcción, el activo que tiene mayor porcentaje de participación son los activos fijos, son las maquinarias, ¿no? En una textil, ¿no? O en una comercial, perdón, es diferente, ¿no? Son las mercaderías, son distinta estructura de las tasas, ¿no? Que afectan también son distintas. Entonces nosotros no podemos comparar en ese sentido empresas de distinto sector. Puedo compararme si dentro del mismo sector cómo estoy frente a otra empresa para poder llegar, ¿no? Y decir, ¿por qué esta empresa está generando mayores ganancias o utilidades? Porque utiliza esta estrategia con el mercado, sus costos son tantos, tiene una mejor rotación, X, ¿no? O también puedo compararme para ver cuáles han sido mis resultados de un año a otro, cuál fue esa variación, por qué creció mi utilidad, por qué disminuyó, qué generó que hubieran más gastos financieros o más ingresos financieros, ¿no? O sea, pero siempre dentro del mismo sector y de los tiempos. Cuando hablamos de la característica de oportunidad, se refiere al tiempo de presentación, ¿no? O sea, yo debo tener la información disponible para la toma de decisiones en el tiempo preciso, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros queremos presentarnos a una licitación y en la licitación vence hoy día y tenemos que presentar nuestros estados financieros, nuestra propuesta, ¿no? Los estados financieros para ver que efectivamente tenemos el respaldo suficiente para poder ejecutar, ¿no? Esa obra o participar de la licitación. Sin embargo, la información financiera no me la entregan hoy día, sino me la entregan el día lunes. ¿Es oportuna? Ya no, porque ya no puedo participar de la licitación, ¿no? O sea, tiene que ser en el momento preciso, ¿no? Tiene que ser en el momento adecuado. Tiene que estar lista en el tiempo que yo debo de presentar mis declaraciones para el pago de impuestos, no después, porque si no ya estoy afecto a una multa.
¿no? O para las juntas de accionistas para que se tomen las decisiones adecuadas, o como en este caso para esta oportunidad de participar de una licitación, ¿no? ¿Cuándo es comprensible la información financiera? Es cuando nosotros la presentamos en una forma clara y concisa, o sea, que sea comprensible para el usuario, dependiendo de la información que ellos necesiten. De los estados financieros, si nosotros vamos a pedir un préstamo, el analista del banco lo primero que verá ve cuál es el grado de endeudamiento que tenemos, ¿no? Mirará nuestro pasivo, qué obligaciones tenemos, cuánto le debemos al Estado, cómo manejamos nuestras remuneraciones, ¿no? Y cuál es ese grado de endeudamiento con terceros frente al endeudamiento que tenemos con los propietarios, ¿no? Mirará, por ejemplo, lo que generan nuestras ventas y cuánto de esas ventas realmente representan nuestra utilidad, o sea, disminuyendo costos y los gastos, ¿no? Verá si tenemos nosotros un respaldo a través del análisis de lo que corresponde a nuestro activo fijo, posibles garantías, ¿no? Mirará en nuestro flujo efectivo para ver si nuestra actividad de operación realmente genera un aumento de efectivo, porque es el corazón de la empresa, es la actividad principal, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad o de lo que el usuario necesite, nuestra información debe ser clara, concisa, para que el usuario pueda analizar el rubro o aplicar los ratios que corresponda para poder tomar las decisiones que crea conveniente, ¿no? Y por último, la característica cualitativa de verificabilidad significa que terceros u observadores independientes pueden comprobar, ¿no?, los importes o las operaciones que nosotros hemos registrado, ¿no?, a través de la observación o del recálculo de estos resultados, utilizando la misma metodología de cálculo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros a fin de año, las empresas grandes se hacen la toma de inventarios, ¿no?, para tener el inventario de cierre. Cuando estas empresas tienen la obligación de presentar o de ser auditadas, el auditor está presente en la toma de inventarios, ¿no? No participa, él simplemente mira, ¿no?, cómo están desarrollando. Él aparte, a través de sus cálculos, él mismo desarrollará esos cálculos para esa toma de inventario y contrastará con los resultados que está presentando la empresa. Una de los procedimientos que hace también es el arqueo, las conciliaciones, ¿no? Una conciliación bancaria. Entonces, él revisará y analizará y debe de llegar haciendo su conciliación a los resultados que nosotros tenemos en nuestros libros o el que hemos presentado dentro de nuestro estado de situación financiera y que forma parte de nuestro rubro de efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Hará un procedimiento para verificar nuestras cuentas por cobrar. Sí, hijo, sí. Recuerden, yo en la clase anterior presenté, subí ya en módulos, está el PPT anterior. Este PPT terminando también lo voy a subir, está en el módulo 1, idéntico. Todo el material, como les indico, todo el material que yo presento lo subo después al material para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar, ¿sí? Entonces, esa es la parte de teoría y, a ver, listo. A ver, porque hemos hablado mucho, vamos, dudas, chicos, dudas.
dudas, ya vamos a hacer un ejercicio pequeñito aquí. Ah, ya no nos dio tiempo. ¿Qué hora es? Ah, ya, rapidito. A ver. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, profesora. Ya. A ver, Profesora. ya. A ver, tenemos es el número 1, ¿ya? Dice, quiero que me digan si es verdadero o falso, ¿ya? La contabilidad basa su registro en función de la ecuación contable, la cual equilibra los bienes tangibles de la empresa y los derechos de los acreedores y propietarios. ¿Considera verdadero o falso este enunciado? A ver, ¿qué me dice? Dice, la contabilidad basa su registro en función de la ecuación contable, la cual equilibra los bienes tangibles de la empresa y los derechos de los acreedores y propietarios. ¿Considera verdadero o falso este enunciado? Ya, a ver cuántas respuestas tenemos. Ajá, ya tenemos 5 o 6 respuestas verdadero. Ya. Veo que todos están, o al menos los que han respondido están con verdadero. Vamos a analizar, ¿ya? Voy a ponerlo aquí en rojito para estar más seguros. La contabilidad basa su registro en función de la ecuación contable, la cual equilibra los bienes tangibles de la empresa. Entonces, tenemos acá, si hablamos de la ecuación contable, activo, ¿no? Es igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué me dice el literal? Dice, la cual equilibra bienes tangibles. Entonces, bienes tangibles. ¿Qué es esto? Tangibles. Equilibra quiere decir que es igual a derechos de los acreedores. Muy bien, derechos de acreedores. Los derechos de acreedores, voy acá a aumentar. Esto es así. ¿Podemos decir que los derechos de los acreedores es el pasivo? Sí, ¿no es cierto? Son terceros, no, son obligaciones que tenemos con terceros. Y los derechos de acreedores, muy bien. Eso quiere decir que aquí igual tengo derechos de acreedores y derechos de los propietarios. Ya, o sea, hemos transcrito acá lo que tenemos acá. Dice, la contabilidad basa su registro en función de la ecuación contable. Acá, mi ecuación contable, activo es igual a pasivo más patrimonio, la cual equilibra los bienes tangibles. Acá están mis bienes tangibles, que es igual a los derechos de acreedores, que es pasivo, más los derechos de los propietarios, que es patrimonio. Así como está, ¿es verdadero o falso? O sea, ya lo hemos como... ¿Qué nos dice José Fernando? Profesora, creo que viéndolo así, creo que es falso, porque le falta ahí los intangibles. Exacto, así es, ¿no? Así es, efectivamente. O sea, así como está, esto es falso. Para que sea verdadero, como dice su compañero, ¿no? Yo tendría que agregarle, voy a agregarlo acá abajo, para no tendríamos que agregarle los bienes intangibles, ¿no? Ajá, así es, ¿no? Entonces, en realidad, así como está acá, es falso. Para que sea verdadero, debería ser, ¿no? Uy, aquí. A ver, ajá. Para que sea verdadero, debería decir, ¿no?
la cual equilibra los bienes tangibles e intangibles con los derechos de acreedores y derechos de los propietarios, ¿no? Entonces, siempre tenemos que analizar y comprender bien, ¿no? De repente tomarnos un poquito de tiempo y ver, sí, mi activo, pasivo, patrimonio, pero bienes tangibles no son solamente estos activos, también tengo los activos intangibles, ¿no? Entonces, es falso. Hemos analizado por qué es falso. Vayamos al segundo punto. ¿Qué dice? ¿Qué nos muestra? Identifique los errores u omisiones con que se ha elaborado el siguiente estado de situación financiera. Nos muestran este estado de situación financiera, indicando el principio contable de ser el caso. Y nos ponen acá estado de situación financiera para el año 2018. Acá está nuestro activo. Lo han separado en corriente, no corriente. Acá está nuestro pasivo, corriente, no corriente y el patrimonio. Y suman 2.615, ¿no? Y acá hay unas notas también. Tenemos acá unas notas. Y nos piden que digamos si hay algún error o si hay alguna omisión, algo que no hemos puesto y que debería estar. ¿Qué pueden comentarme, chicos? ¿Ah? Las notas también, recuerden, nos dan determinado, ¿no? O sea, analicen de acuerdo con la teoría que hemos visto hace un momento, ¿no? Hemos indicado varias características, principios que debíamos de cumplir a la hora de presentar nuestra información financiera. Desde ese punto de vista, analice. Dime, José Fernando. Profesora, el nombre de la empresa, en el patrimonio también le falta las reservas. Ya, muy bien. Efectivamente, si vemos, ¿no? Recuerdan, a nosotros habíamos indicado que toda información financiera pertenece a una empresa, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá XYZ. Uy, debería haber salido porque hay que ponerle acá en rojito para darnos cuenta qué es lo que ha pasado. Y XYZ SA, en lo que corresponde, no estamos cumpliendo el principio de ente, ¿no? Toda información financiera pertenece a una empresa. ¿Qué me dice Daniel? Dime, Daniel. Profesora, también falta obligaciones y participaciones. Ya, o sea, asumamos que no es que falten rubros, solo sobre estos rubros. ¿Qué podemos decir de estos rubros? ¿Ya? O sea, acá está nuestro principio de ente. Está el nombre, está el principio de periodo. Y yo voy a ponerles acá, expresado en soles, ¿no? O sea, aquí, principio de moneda común, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos que nosotros indicar en qué moneda está presentado nuestra información financiera? Ya. Ahora, ¿qué más podemos ver? Si analizamos, por ejemplo, las notas, porque así, o sea, es lo que ve cualquier usuario. Yo, ¿cómo puedo decir? O sea, sí, efectivamente, como dice, faltan las reservas, faltan obligaciones, pero sumamos que esto está así. No puedo saber más salvo si yo analizo las notas a los estados financieros. Y vemos que hay una nota 1 que dice, valorizado según el método de inventario promedio durante el primer semestre del 2018 y el método PEPS en el segundo semestre del 2018. ¿Eso está correcto? ¿Podríamos hacer eso? Inconsistencia, creo. Ajá, muy bien, así es. Eso no está bien, ¿no? Entonces quiere decir que aquí hay
una observación y que corresponde porque no está cumpliendo al principio de consistencia o uniformidad, ¿no? Muy bien. Después habla la nota número 2. Inmuebles, maquinaria y equipo, 1100. Ya. Pero ¿y por qué? A ver, ¿qué dice la nota número 2? Me dice que está conformado por inmuebles 500, maquinaria 325, vehículos 250 y útiles de escritorio 25. Ah, profesora, pero los útiles no son un activo fijo. Así es, no es un activo fijo, ¿no? Y eso corresponde, ¿no? Al principio, más que nada, de materialidad, porque en realidad porque no debería estar ahí, principio de materialidad, ¿no? Para ser un activo fijo tiene que ser mayor a 1/4 a la UIT. Muy bien. ¿Qué más? Veamos la nota número 3. La nota número 3 está en pasivo no corriente. Deudas a largo plazo, dice 645. ¿Qué me dice la nota? Representa deudas por $645. El tipo de cambio el 31 de diciembre de 2018 es de 3 soles por dólar. ¿Está correcto como estamos representándolo? Se tiene que poner en soles. Ahí. Soles. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, tiene que ser en soles, en una sola moneda, ¿no? Entonces aquí también está incurriendo justamente en el principio de moneda común, ¿no? Y veamos, analicemos la número 4, dice, provisión de beneficios sociales, 125. ¿Y cómo está determinado? Dice, a depositarse en bancos el 15 de mayo del 2019, 15. A depositarse en bancos el 15 de noviembre del 2019, 10. Y la reserva indemnizatoria de largo plazo de 100. ¿Está correcto? Ah, profesora, creo que es por la fecha de la reserva. No hay fecha. A ver, este estado de situación financiera es al año 2018. Pero hay datos del 2019 también. Ajá, o sea, aparecen, miren, ¿no? Que aparece, o sea, 100 es porque ya es lo que se ha ido provisionando. Pero yo no puedo incluir ni estos 15 ni estos 10 porque dice a depositarse en mayo de 2019, a depositarse en noviembre de 2019. ¿Se realizó? Todavía no se ha realizado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Aquí con la hipótesis fundamental de vengado, en realidad, ¿no? O de... no fue. A ver, ¿cómo? Mira. Vamos a ponerlo más chiquito. Ahí está. O sea, estas de acá no deberían ir, porque no corresponden, ¿no? Les voy a mandar para que ustedes lo concluyan, ¿no? Y lo puedan ver, pero ya no nos dio el tiempo. Quedaría... sí, ya. O lo podemos hacer el martes. Sí, porque ya son 11 y 12. Listo. Profesora, ¿ese documento lo va a compartir? Sí, lo voy a subir. Lo voy a subir Gracias. para que ustedes lo puedan ver. Sí me gustaría ahorita mostrarles. Espérense. Ay, estamos antes de que termine la clase. ¿Dónde estamos? Acá. Mira. Aquí. Ya les coloqué la tarea. Aquí en tarea, ciclo contable, ya está activa. La tarea es la siguiente. Aquí les estoy dando, ¿no? Los saldos iniciales que corresponden a esta empresa. Ustedes deben de registrar esta venta, esta compra. Hay un contrato de alquiler, hay una planilla de sueldos. Ustedes deciden si le ponen
ONP, o si le ponen AFP, hay una cancelación de IGB a la fecha y de los impuestos, hay nuevamente una venta, otra compra, hay recibos de luz, agua, y hay para que ustedes realicen el asiento de depreciación. Este dato es para que realicen el costo de venta y se solicita el libro diario mayor y balance de comprobación. Esta tarea es para entregar el martes 31 de agosto. ¿Ya? Los formatos de los libros también están en el módulo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. También he puesto acá módulos, ¿no? He puesto ya, está activa esta la semana 2, una guía de cómo se desarrolla el libro diario, el libro caja, aunque no hemos pedido caja, pero para que lo tengan, del libro mayor y la hoja de trabajo, y acá está el formato, ¿no? Y acá está la tarea, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ir revisando. Si tienen alguna duda me pueden escribir, o si gustan podemos ver, desarrollar un ejercicio, más o menos recordando cuál es el proceso el día martes o el día viernes, como ustedes me puedan indicar, si es que necesitan que hagamos un recordaris, ¿ya? Listo. No tengo ningún problema. O si no, también si sienten algunos vacíos, podemos ponernos de acuerdo para hacer una clase de repente en la tarde, un sábado o un domingo. Yo no tengo problema siempre y cuando nos pongamos de acuerdo para ir reforzando determinados temas. ¿Ah? Uy, ya no escogimos a nuestro delegado. Lo dejamos para el martes y ahí vemos lo que si ustedes necesitan mayor apoyo de refuerzo, yo no tengo problema en hacer, como les digo, en la tarde, en la martes o domingo, nos ponemos de acuerdo y hacemos unas 2 horas, clases, no hay ningún problema. Ya, chicos, la idea acá es que ustedes comprendan y cierren bien toda esta parte, ¿ya? Bien. Ya, chicos, gracias. Les estoy subiendo el material para que lo puedan revisar y lo puedan completar. Sí, han mandado un grupo de WhatsApp. De todas maneras, yo voy a copiar el enlace para colocarlo, mandarlo por anuncio. ¿Ya? Por acá lo vi que lo había puesto. ¿Dónde estás? Casi al inicio. Acá está. Lo voy a copiar y lo voy a mandar por anuncio para que todos lo tengan si es que no se han llegado a conectar. ¿Ya? Voy a copiarlo por acá para que no se me pierda. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana. Repasen, subo el material, no se preocupen. Eso sí, estén seguros de que todo el material que yo hago en clase siempre lo ubico, ¿ya? Siempre lo coloco. Gracias, cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias. Gracias, chicos. Los dejo, ahora sí. Los dejo. Gracias.